esto es Tribuna Política y gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el precandidato del Partido de Liberación, el señor Rolando González. Recuerden que era la única persona que nos faltaba por entrevistar para que usted conozca un poquito más de cerca a la persona y también la propuesta política del caballero en cuanto a la presidencia de la República, porque él está postulando su nombre, está diciendo yo puedo dirigir este país, esta es mi propuesta, así es que hoy vamos a platicar con él, a que usted conozca un poquito más y nosotros pues creciendo cada día en cuanto al conocimiento y llevando muy felizmente hasta sus hogares la información de este proceso electoral hasta febrero del 2018. Así es que cuando usted se pregunta por qué tanto movimiento en cuanto al tema del Partido de Liberación Nacional, recuerden que el 2 de abril es la convención del Partido de Liberación Nacional y que de igual forma le hemos venido reiterando en la cobertura que se le ha venido dando al Partido de Liberación Nacional, se le dará a cada uno de los partidos conforme vaya avanzando el calendario y se aproxime cada una de las fechas correspondientes a las convenciones o asambleas de los diferentes partidos, pues no todos los partidos tienen convenciones. Así es que saludamos y damos los muy buenos días a nuestros compañeros de trabajo, el señor Sergio Araya, que me acompaña muy gentilmente en esta mañana, doña Argentina Artavia y por supuesto el precandidato, el señor Rolando González. Muy buenos días. Buenos días, Isabel, Sergio, Argentina, y a ustedes, amigas, amigos, donde quiera que nos estén observando o escuchando, a la orden. Don Rolando, un poquitito, quizás para iniciar, ¿qué lo diferencia a usted de los otros precandidatos? Que sonrío desde temprano. ¿Qué me diferencia? Varias cosas. Una, nací en Alajuela. Soy el único de los precandidatos que es alajuelense de cuna. Segundo, soy hijo de la educación pública en su totalidad. Escuela El Carmen, Instituto de Alajuela, Colegio Nocturno Miguel Obregón, donde fui a recalar porque era muy tortero en el Instituto de Alajuela, entonces tuve que ir al nocturno a recomponerme y de ahí salí bastante reconstruido educacionalmente. Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. Eso no dice que sea mejor que alguien, dice que soy diferente porque tengo no solo en mi ADN sino en mi construcción la visión del Estado solidario que creó Liberación Nacional. 3, soy educador, soy el único de los precandidatos que ha estado en las aulas prácticamente 20 años, en la ciudad y en el campo, de día, de noche, en técnica y académica. He estado en el área administrativa, en el área docente y he estado en el liderazgo del Magisterio Nacional. 4, soy hijo de Asociación de Desarrollo, de sindicato, de cooperativa, del Comitecito de Deportes del Barrio del Carmen. También he estado en la cúpula, he sido miembro del comité director de la Federación Costarricense de Fútbol, entonces tengo la visión del desarrollo desde la base social muy afincada en mi ser. 5, he ocupado posiciones tanto en lo público como en lo privado. En lo privado he hecho ejercicios personales muy diversos. Lo que pasa es que se ve más la figura pública por las razones implícitas en el acceso a los medios de comunicación, pero yo soy sastre, he trabajado en carnicería, trabajé en el mercado central de Alajuela durante mucho tiempo, era vendedor de tamales porque era lo que se hacía en mi casa. Fui desarrollador de vivienda de interés social. En un momento crítico de mi vida me meto en 2 aventuras, una de ellas que era muy interesante, es que vendía servicios de corrida de toros llave en mano. O sea, era redondel, toros, lazadores, toreros, seguros, todo para una comunidad, y entonces ese era mi negocio. Y en esa época nace un producto que me llena de orgullo. Junto con Carlos Roversi iniciamos La Hora que Ortiga, un programa de radio y televisión que estuvo aquí en Extra Canal 42 durante un tiempo y que nos ha dado 13 años de protagonismo dentro y fuera de los medios.
Eso fue una bendición de Dios, literalmente. Son algunos elementos de lo que ha sido mi trayectoria. Eso me hace completamente distinto a Sigifredo, a José María y Antonio. ¿Argentina? Don Rolando, esas esquivadas de toro hace que a usted le interesen otras cosas distintas a lo que empezó a hacer. ¿Qué lo hace involucrarse en la política? O sea, ¿dónde empieza a sentir ese gusanillo de que tengo que meterme ya no a estar desempeñando todos estos oficios y todos estos puestos de los que nos ha hablado, sino que lo hace decidir, ok, ahora sí voy a dejar esas cosas a un lado y me voy a meter a la política nacional, a la política electoral nacional? Son circunstancias que tienen que ver con el descubrimiento de lo que uno es. Yo soy hijo de madre y padre calderonistas radicales. Con papá nunca tuve relación. Mi madre es el nutriente fundamental de mi vida. Ella, igual que una tía, con un calderonismo recalcitrante. Tengo una rama de tíos donde había zapateros, sastres, comunistas, pero comunistas militantes, ¿no? Y tengo un tío político con el que convivo en el mismo espacio, que era liberacionista radical. Entonces ese tío político, cuando estoy chiquito y empiezo a hablar, como hacemos todos los adultos, empieza a susurrarme. Y yo empiezo diciendo, ¡viva Pepe! Pasan los años y es a los 15, 16 años, precisamente cuando hago la inflexión, que me paso del Instituto de la Abuela al Nocturno Miguel Obregón, que empieza a aflorar en mí la capacidad de liderazgo. Ya me meto en el gobierno estudiantil y estoy todos esos 3 últimos años metido en esas cosas, y de ahí en adelante es un desarrollo permanente de mi vida política. Yo fui presidente de la Juventud Liberacionista en Alajuela 5 años, frente a todo el poder adulto, porque yo no era santo de devoción de quienes después llegaron a ser no mis amigos, mis hermanos de causa, porque tenía 2 grandes defectos: medio pensaba y decía lo que pensaba. El primero sigue estando ahí y el segundo se ha acrecentado. Eso marca un rumbo. Yo estoy en la política de la Alajuela desde entonces. Nunca me permiten ser ni ayudante de síndico, absolutamente nada. En aquellos tiempos era usual que el presidente de la Juventud viviera en la papeleta municipal. A mí no me lo permitieron, jamás. Cuando doy el paso para ser candidato a diputado y pierdo la diputación en 1989 por un voto, la mayor parte de la gente ante eso quedarían 10 metros bajo tierra. Yo reúno a la familia, discutimos el tema y decidimos que hoy de nuevo entro, y la siguiente para el 94, en el 93 la gano por aclamación. Es precisamente la campaña de José María, donde Antonio es compañero de papeleta diputadil y donde todos somos partícipes de ese 94-98. Entonces, para mí la política está implícita en mi ADN y se fue desarrollando a lo largo de los años. Don Rolando, usted dice que desde joven, ¿cuál es el mensaje entonces para esa juventud que está deseosa de ocupar espacios, ya no solamente de relleno en papeletas o que salgan muy lindos en las vallas publicitarias o en los spots de campaña, sino que desean ocupar espacios de toma de decisiones? ¿Es necesario hacer fila? ¿Cuánto tiempo hay que hacer fila? ¿Cuánto tiempo hay que esperar esa oportunidad? Si, como en su momento usted, los adultos, ¿verdad? Usted lo acaba de mencionar, una buena parte de esos adultos le impidieron acceder, digamos que fácilmente, a esos puestos de decisión. ¿Cuál es el mensaje para la juventud? Una fuente de riqueza existencial para mí es la figura de mi madre, una mujer heroica. En educación no pasó de segundo grado, en lo formal, pero en el corazón y en su entendimiento era muy lúcida. Y me enseñó varios valores que ahí están conmigo, y ahora voy a relacionar con la pregunta. Uno es que había que tener fe en Dios. Yo soy un hombre de principios cristianos, los mantengo y los comparto sin ningún problema. Eso en los políticos es extraño, pero en mí es parte de mi textura.
Segundo, que había que servirle a la gente y a los demás, porque en mi casa todo el mundo se metía en temas comunales. Vean que les relaté mi participación en diferentes instancias comunales. Y tercero, que el trabajo dignifica, y por lo tanto no era extraño que aprendiera oficios desde muy joven, como ocurrió con mucha gente. De estos elementos sale uno que para mí es medular. En política hay dos grandes vertientes: la gente que se mete en política para servirse y los que nos metemos en política para servir. A la gente joven le digo, parafraseando a José Mujica y al Papa Francisco, si se mete en política para servir, siga adelante. Si quiere servirse, sálgase de la política, vaya a hacer negocios. Y cuando se junta política y negocios, hay que decirle a quien va a la política, al gobierno, ¿a qué va? ¿Quiere enriquecerse? Váyase de aquí. Y al político que quiere hacerse de plata, no se meta en el gobierno. Y yo hablo con testimonio personal. Entonces, a la gente joven le digo, métase en política, si esa es su naturaleza. Piense que va a servir y no a servirse. Pero especialmente, vuelva a ver si está buscando un referente, alguien que le dé testimonio con su vida y no con sus palabras. La persona joven tiene el derecho y tiene el deber de participar en política y tratar de alcanzar lo más difícil en el ser humano, que es la congruencia, ser, hablar y hacer en mismo sentido. Don Sergio. Quizá, don Rolando, en esa línea de lo que vino usted planteando, este mensaje que le daba a la población joven que nos está siguiendo, he observado que a lo largo de este proceso interno, uno de sus ejes transversales ha sido fundamentalmente siempre el tema de la educación y la promoción de los valores. ¿Cómo, digamos, compatibilizar esa transversalidad que usted le da al eje de educación y al eje de los valores con los grandes desafíos que el país tiene y que evidentemente están a la vuelta de la esquina y que todo el mundo los percibe? Desempleo, inseguridad ciudadana, falta de posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida, tanto familiares, colectivas. ¿Cómo conecta usted este tema que ha sido, repito, su fundamental eje de campaña, si lo quisiéramos visualizar así, con esa agenda que hoy al país tanto le está atendiendo y le está demandando? Se plantea en primer término el tema de juventud y en segundo término lo que he venido insistiendo de educación. Y déjenme decirles que yo celebro al máximo que se esté dando toda esta seguidilla de debates, de programas de comparecencia para hablar de un proceso interno de un partido. Esto no tiene precedentes. Esto es educación política. Mis colegas han venido reiterando, y yo he estado en la misma línea, que el tema medular es desempleo. Pero en un momento dado, en un debate, se me hace la luz y digo, ¿pero de qué estoy hablando? El desempleo es un efecto de algo más señero, más determinante, que no está funcionando, y es la educación. Y cuando hablo de educación, número uno, hay que volver los ojos a la familia, al hogar, indistintamente del modelo familiar que tengamos. Si ahí no se siembran valores, ya empezamos a dislocar la sociedad. Cuando hablo de valores, hablé de servir, hablé de principios cristianos. Esa es mi manera de ver el mundo. Puede ser que haya gente que no lo comparta, pero es la mía. Tercero, la solidaridad, la disciplina. De pronto estamos en un país en que los maestros y maestras se amedrentan ante un chiquito malcriado porque llegan los papás a hacerle bronca al aula. Pero ¿quién ha visto? ¿Con qué se come eso? Yo jamás estaré de acuerdo en el maltrato a una persona menor de edad, ni mayor, ni adulto mayor. Pero de eso a que se achuculle un docente porque la escuela y el sistema educativo no lo amparan, me parece que estamos complicados. De igual manera, uno sigue la vertiente de la educación. Hablé de hogar, hablé de relaciones de disciplina. Hemos venido castrando la capacidad emprendedora del ser humano. Venimos formando masivamente gente para que salga con el título de bachiller, sepa encender la tablet, el teléfono y la laptop y pare de contar. Hay que robustecer la educación técnica. Hay que llevar la educación con un perfil de salida que encaje con el perfil de entrada al mercado laboral, entendiendo que la prioridad no es la E de empleado, es la E de emprendedora o emprendedor, es la E de realización
si cupiera esa vocal ahí adelante. El ser humano tiene potencialidades mayúsculas, pero si usando algo que está en redes sociales de moda en estos días, a un pichón de águila le metemos en la cabeza que es una gallina, terminará comiendo en el piso el resto de su vida. Y eso ocurre con el ser humano. Hay que potenciar todas nuestras realidades y acercar la educación a las realidades periféricas. Traer a la gente de la periferia al Valle Central, además de ser grosero económica y socialmente, es una aberración. Sacamos a la gente de su entorno, lo traemos al Valle Central, no le damos soluciones académicas idóneas y laborales muchísimo menos. Don Rolando, ¿cuál es su propuesta para Costa Rica? Si usted llegara a la presidencia, ¿cuáles serían sus prioridades? Hablando en un concepto país. La primera prioridad es ganar la convención. Y ganando la convención o no ganando la convención, hay una por encima de eso, que es mantener a Liberación Nacional unido. Por eso les he sacudido los peleros a José María y Antonio. Me parece que se están portando como dos muchachos ansiosos por tener el poder y se tiran piedras uno a otro sin darse cuenta que están cayendo encima del techo de la casa. Y un día de estos van a quebrar el techo y nos vamos a quedar sin casa y viendo hacia el futuro que no alcanzamos. Entonces, lo primero es mantener a la familia liberacionista unida. Soy la persona que une. Soy la voz de Liberación Nacional, de las fronteras, de las costas, de las ciudades. Porque conozco este país como la palma de mi mano, no en campaña. No, esta es la primera vez que yo recorro Costa Rica pidiendo el apoyo para mí. Siempre he ido a ayudarle a alguien. Entonces, no podemos hablar del futuro de Costa Rica si no hay futuro para Liberación Nacional. Esa es mi prioridad en este momento. En segundo orden, ya de visión programática, sin duda alguna es la educación. Si nosotros hacemos un replanteamiento de la educación costarricense, pero no como lo plantean quienes vienen de las cúpulas, como Antonio y José María, sino como se plantea desde la base social. La ANDE acaba de preparar un documento que plantea una opción de ruta nueva en materia educacional. No digo que esté con esa tesis, digo que hay que abrirse a discutirla, pero que yo me convierta en un gurú de la educación porque soy educador, porque he tenido cargos en el magisterio y diga que con eso tengo la respuesta, no. Y adicionalmente, algo que no mencioné ante la pregunta de Sergio, me parece que quien vaya a liderar el Ministerio de Educación debe ser una persona que haya masticado aula, que sepa el sufrimiento de una aula, de la dirección de una escuela, de un colegio. No tengo a nadie en mente. Sencillamente ya hemos tenido bastantes personas brillantes, muy inteligentes, muy bien preparadas, en niveles académicos altísimos, pero que le falta tener en la piel lo que tenemos quienes hemos pasado por las aulas. Eso es un viraje también en la visión mía de la educación. Quiero la educación cerca de la gente, no que la gente tenga que buscar los centros educativos. Quiero a las universidades atendiendo la periferia con criterios de solidaridad, no las universidades engrosando las capacidades instaladas óptimas del Valle Central en perjuicio de la periferia del país. Y quiero la educación costarricense otra vez como un instrumento de evolución y progreso social. Muy bien, hoy nos acompaña el precandidato del Partido Liberación Nacional, el señor Rolando González. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con él. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde y con reprise a las 11 de la noche, aquí en Extra TV, Canal 42. Recuerde, en el canal del pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde, aquí por Extra TV.
Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Continuamos en Tribuna Política y doña Argentina tiene la palabra. Don Rolando, voy a devolverme a lo interno. Los puentes se van cruzando a medida que se llega a ellos y todavía usted no ha ganado la convención interna del Partido Liberación Nacional para ser candidato por ese partido a las elecciones nacionales. Estamos todavía en esa lucha interna en la que son evidentes las divisiones, las posiciones ideológicas dentro de los precandidatos, algunos más centro izquierda, pero otros muy centro derecha. Hace unos 15 días estaba aquí sentado con nosotros el secretario general de su partido y él decía que el Partido Liberación Nacional no era tan socialdemócrata como en sus años de origen, que esa socialdemocracia de los años 50 y 60 ya no se encontraba en Liberación Nacional y que aquel que quisiera apostar por esa socialdemocracia tenía que ir a otro partido a buscarlo. Mi pregunta va en dos sentidos. Primero, si usted piensa retomar esos preceptos ideológicos del partido que le dieron origen, o si plantearía una definición ideológica distinta. Y la segunda pregunta va orientada justamente a esas divisiones. ¿Cómo hacer o cómo haría Rolando González de ganar la candidatura presidencial por Liberación Nacional para unir a ese liberacionismo que hoy está fragmentado, que está muy dividido por posiciones distintas, ese 3 de abril? En primer lugar, de los 4 precandidatos, 2 somos claramente ideologizados. De los 4, el único que ha sido secretario general soy yo, 2 veces. Pero además con un rasgo. Fui capaz de renunciar a la Secretaría General para que el partido se recuperara de 2 derrotas consecutivas, en las que no tuve nada que ver. José Miguel Corrales pierde por diferentes factores, incluido un fraude electoral. Pero además, José Miguel me parece a mí que nunca se la creyó. Entonces, yo recorrí el país, luché como un desesperado en las últimas horas, sostenía que podíamos ganar, y cuando se hace el fraude electoral con la concurrencia de una casa encuestadora, de gente del tribunal y de un medio de comunicación, soy la voz que se levanta en una conferencia de prensa solo en el Balcón Verde para decir que estábamos en posibilidad de ganar. El resultado final es ínfimamente favorable al otro partido político. Yo no tenía vela en ese entierro. Cuando viene la candidatura de Rolando Araya, igual, Rolando Araya a mí me excluye de la campaña, yo no se lo permito. Soy el secretario general y recorro Costa Rica pidiendo el voto por un candidato que no quería que yo estuviera en su campaña, pero que no podía excluirme porque yo era una autoridad y no soy gente de rienda fácil para que me excluyan de lo que son mis derechos. Voy a la campaña, la trabajo denodadamente. Ninguno de ellos dos apechuga la derrota. Y cuando llegamos al Nopal, el 25 de mayo del 2002, en horas de la madrugada decido renunciar a la Secretaría General, cuando un mes después tenía ya los votos asegurados para reelegirme otra vez. Y renuncio llorando, porque me iba del cargo más alto que había alcanzado en mi vida política y que me había costado de todo. Pero lo hago para que el partido reverdezca. Y curiosamente reverdece con la reelección de Óscar Arias. Y volvemos a hacer gobierno 2 veces. Pero
ese desfogue hacia la derecha se acentúa, porque ya no había los compensadores. Entonces pueden decir, mire, es que cuando se genera riqueza hay más distribución. No, en Costa Rica, con Liberación Nacional como protagonista, con la unidad como protagonista y con el PAC como protagonista, se ha generado más riqueza, pero se está quedando aquí en el quintil de arriba. Y la distribución no, por eso es que la pobreza no se mueve. Sale 50% y entra 50%, porque estamos con un programa básicamente de subsidios. Liberación Nacional tiene que volver a sus raíces ideológicas: solidaridad, respeto a los derechos humanos, ambiente, democracia participativa. Son elementos consustanciales al ser liberacionista, pero eso no es ponerlo en papeles, eso hay que ponerlo en práctica a la hora de ejercer el gobierno. ¿Por qué yo le hablo al magisterio? Porque de ahí vengo, porque el magisterio entiendo, porque ahí está la base del cambio de este país. ¿Por qué le hablo al sector transporte de personas, modalidad taxi, modalidad autobuses? Porque son en este momento víctimas de la ilegalidad tolerada por varios gobiernos y que hoy ven amenazada su estabilidad familiar, y los políticos bien gracias, porque la moda es otra. ¿Por qué le hablo a los adultos mayores? Fuimos a un debate y el único de los 4 que habló de adultos mayores es este servidor, porque todo el mundo piensa en que los votos jóvenes van a determinar. Desde luego determinan el presente y el futuro, pero nos olvidamos de las generaciones que nos dieron la Costa Rica que tenemos. No hay justicia en eso. ¿Por qué le hablo a la periferia del país? Porque Liberación Nacional es primero un partido de la ruralidad y después un partido de la urbanidad. Tengo la vista puesta en los orígenes, pero con cara hacia el futuro. Don Rolando, usted que lo acaba de mencionar, ha sido una figura clave en lo que es la parte del partido, y además en sus discursos lo viene planteando. Ayer inclusive y en otros intercambios que han tenido, usted siempre habla en términos colectivos y en términos de hacer referencia a los logros del partido, inclusive con los desaciertos que usted acaba también aquí de enumerar, pero siempre en una visión más colectiva, más integradora. Hay una realidad actual que no solamente afecta a su partido, sino al sistema de partidos en general en Costa Rica y en el mundo entero, cuál es justamente que cada vez van siendo menos institutos de representación política de manera efectiva. O sea, vamos viendo cada vez cómo, por ejemplo, en los estudios de opinión nuestros aquí en Costa Rica, en la mayoría de los casos, el sin partido es el que lleva la delantera. Con todo, y esto hago la aclaración, que Liberación está, digamos, como la minoría mayor si lo comparamos a los demás partidos, pero me imagino por su visión de excelencia que ha descrito hoy acá, no se conforma con eso, o sea, con ser el tuerto en casa de ciegos, con el respeto a los no videntes. Vamos a ver, el problema es cómo amalgamar esta realidad, y usted que por eso le digo que fue secretario general y que ha desarrollado una vida partidaria, y que inclusive señaló ahora, me llamó la atención, que su más alto cargo político ha sido ser secretario general, inclusive posterior a haber sido diputado, que uno podría suponer que ese es el máximo cargo en cuanto a representación popular. ¿Cómo lograr, digamos, que estos partidos políticos realmente recuperen esa función de representación política, esa función de agregación de intereses, que de alguna forma estamos viendo hoy están siendo sustituidos o por los medios de comunicación en ese rol de intermediadores, o por sectores específicos de la sociedad que hoy ya prácticamente prescinden del partido político, llámese como se llame y como usted lo señala también, comienzan, en el caso de lo de Ande que mencionaba, comienzan a elaborar propuestas, inclusive de corte programático, que las ponen, digamos, en la misma mesa de negociación como si fueran un partido político. O sea, la pregunta de fondo es, y usted invoca inclusive al partido y a la reivindicación del partido para lograr esa conciliación, esa cicatrización de cara a la elección general, una vez pase la convención. ¿Es en este momento todavía desde su perspectiva el partido político, y en este caso el de usted, ese instrumento efectivo de intermediación? ¿Cómo lograr que se recupere esa credibilidad que hoy un segmento muy amplio de la ciudadanía no tiene? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque, y esto lo ato con lo de la cicatrización de heridas y los hospitales de campaña que aquí se ha mencionado, a veces da la impresión
de que perdiendo los partidos, movimientos al interior de estos ganan. Y a veces pareciera como que los partidos se vuelven muy volubles, ¿verdad? Entonces uno salta de un lado al otro, y hoy no necesariamente todos cierran filas en torno al que resulte ganador en un proceso interno, sino que nos damos cuenta, a veces visiblemente, a veces no tanto, que comienza a encontrarse apoyos de unos en otras trincheras, y se va creando una suerte ahí de estructura amorfa de partidos políticos. Es que complicada la respuesta que le voy a dar. El primer ingrediente que necesitamos en los partidos políticos no es liberación, sí, cualquiera otro, es humildad. Si nosotros seguimos viendo hacia el nido de las águilas, en lugar de entender que la sociedad es la base, estamos trastocando el orden de los factores en las sociedades contemporáneas. Hay gente que se santigua, decían en el lenguaje antiguo, se persina en las redes sociales. Las redes sociales son instrumentos, las redes sociales no son personas, son recursos, son herramientas, como lo fue la prensa escrita, la prensa radial, la televisiva, y en el futuro lo que venga. Me imagino que nos comunicaremos holográficamente en un futuro cercano. Yo creo que en menos de 25 años los partidos políticos serán en mucho piezas de museo. Lo digo con un sentimiento muy extraño porque yo soy formado como un partido político, pero la sociedad cada día va teniendo dinámicas diferentes por intereses particulares que de pronto confluyen y se reúnen y se vuelven a dispersar, son coyunturales. Podemos surge en España y el mundo entero decía, cambió España. No, Podemos ya se convirtió en un partido puro y simple, de una izquierda romanticona, pero es un partido político. Ha empezado a diluirse en su propia naturaleza. Así ocurre con las revoluciones contemporáneas. Entonces, primero, humildad. Segundo, entender que si uno está en política, hablo por mí, no hablo por todo el mundo, es para servir, no para servirse. Tercero, si no pluralizamos los códigos, estamos jodidos y jodiendo. Por eso mi discrepancia radical con José María y con Antonio, que cada uno de ellos es yo, mi gobierno, mi presidencia, lo que hice, y tuve que recordarles ya machaconamente que hicimos porque fuimos partícipes de gobiernos, de asamblea legislativa, pero hicimos porque el pueblo de Costa Rica nos ha apoyado. Hoy tenemos protagonistas. Busco no existía. Así es. Patria Justa no existía. ¿Son realidades sociales? Claro que sí. Novedosas, interesantes. A mí me tocó ser fundador del Frente Magisterial en el gobierno de Rodrigo Carazo, cuando el magisterio andaba peleado porque sus grandes figuras eran incapaces siquiera de sentarse a hablar. Yo era el cumiche, era el líder más joven y fragué esa conciliación. De ahí nació el Frente Magisterial y de ahí nació, como un hecho concreto, una parálisis de más de 15 días de este país. Vean la distancia que hay de aquel gobierno de Rodrigo Carazo. UCAEP hoy es una organización completamente distinta a sus orígenes. Antes era casi una secta. En los últimos años se ha convertido en un interlocutor en diferentes escenarios que no le eran habituales. Costa Rica debe ir a la concertación, a la convergencia, y lo he venido insistiendo. Para resolver el tema fiscal necesitamos un acuerdo. Es mentira que se resuelve el tema fiscal dándole por la cabeza a los empleados públicos. Y es mentira que se resuelve poniendo más impuestos. Tenemos un 8% entre evasión y morosidad. ¿Por qué no empezamos por ahí mientras hacemos la mesa de concertación que requerimos? En pensiones, al fin oyeron la voz de quienes protestamos. Una instancia tripartita tiene que analizar el informe de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo propongo el proyecto de pensión consumo, que permitirá que toda persona que habite este país dentro de 25 o 30 años tenga una pensión construida con base en el aporte hecho por la compra y el impuesto de ventas o el impuesto de valor agregado. Un segmento se va a una cuenta personalizada que la administra una operadora de pensiones y todo el mundo tendrá pensión, pero el gobierno no quiere porque dice que se baja la recaudación. Ese es un proyecto construido participativamente. Bueno, hay que convencer a este gobierno. Si fuera el mío, ya estoy convencido. Entonces,
Me parece que Liberación Nacional y cualquier partido en Costa Rica todavía tiene camino por recorrer, pero el camino no es infinito. Y si no ponemos el oído y el corazón en sintonía con la ciudadanía, ese es lo que nos lleva a hacernos más chiquitos y más chiquitos. Y por eso hoy Liberación Nacional es la flamante minoría mayoritaria. Yo espero que pase a ser la mayoría absoluta y el gobierno de Costa Rica con más diputados de los que tenemos hoy. Para eso tenemos que convencer a la ciudadanía, no peleando, sino proponiendo y construyendo. ¿Cómo convencerla, don Rolando? Porque esa ciudadanía le reclama constantemente a Liberación Nacional mucho de lo que no se ha hecho, le achaca, o sea, tiene epítetos bastante fuertes hacia el partido, y es una ciudadanía que está desencantada de la política, o así pareciera que se visualiza, y que además no está dispuesta tampoco a votar, a volver a votar por Liberación Nacional. Empezamos hablando de juventud y yo decía que el primer paso en relación con la juventud es la coherencia. Voy a usar un término que viene de la Biblia, el testimonio. Si los políticos no testimoniamos, ¿cómo vamos a convencer a la gente? O sea, si yo hablo de que en la cosa pública hay que ser recatado, hay que ser respetuoso, hay que ser honrado, y de pronto se dan cuenta que me llevé algo de un ministerio, de una presidencia ejecutiva para la casa indebidamente, ya ahí nos enredamos. Yo no soy una persona que crea en que el ser humano es perfecto, no, somos imperfectos, perfectibles. Fallamos todos los días, en la vida personal, en la vida institucional, pero entre fallar y generar actos de corrupción hay distancia, y ahí Liberación Nacional tiene no solo que dar la cara, sino hacer lo que yo hice. En el caso del magisterio, me equivoqué porque los datos que me dieron eran incorrectos, me equivoqué porque el voto nocturno fue una afrenta, pedí perdón, he ayudado a las 2 reformas que se le han hecho a la ley y estoy con la 3ª reforma. José María y Antonio fueron partícipes de lo mismo y no han dicho esta boca mía, los 2 se quedan calladitos. ¿Cuál es el problema de decir me equivoqué? La gente eso lo puede entender. Y creo que en general hay que ir a modelos de participación abierta, en que la gente tome posesión del partido político y el partido político vaya por derroteros de participación y de ciudadanía activa. No es renunciar a la autoridad, ni es renunciar al liderazgo. Es desarrollar al máximo la capacidad que los educadores tenemos en nuestra formación de escuchar, más que intentar que los demás nos escuchen. Y desde luego hay que ir por una ruta de más realización. Le voy a citar un caso concretísimo. Yo apoyo el Canal Seco. Es un proyecto de más de 300 kilómetros de costa a costa que puede generar de 75 a 90 mil empleos directos. Entonces, un precandidato me dice que cómo voy a apoyar eso si ni siquiera hay estudios del impacto de la nueva versión del Canal de Panamá. Y la respuesta mía es, en el Canal de Panamá, segunda fase, hoy están en el mar de las contradicciones entre los beneficios y los perjuicios y los riesgos. Pero nosotros no podemos desarrollarnos con base en Panamá, tenemos que hacer la visión geopolítica y funcional en materia de transporte de carga. El proyecto está en la fase en que el Consejo de Concesiones dice avancen para los estudios. ¿Por qué lo voy a repudiar? Porque los estudios no están. En ese caso, las grandes ideas no se podrían hacer porque no hay estudios. Hay que soñar y hay que perseguir grandes sueños. Hablo de una ruta que una el Caribe Sur con el Pacífico, es la ruta del sur. Si alguien no lo sueña, no lo visualiza, ¿cómo se va a hacer? Para hablarle a la gente joven hay que hablarle de proyectos grandes y tratar de ser congruentes en los proyectos pequeños. Si no, me parece que no saldremos de ese canasto de relaciones entre los mismos. ¿Le ha faltado a Liberación Nacional ser autocrítico o actuar con honestidad y sinceridad para autoseñalarse los errores cometidos? Antes de que don Rolando responda, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
La Verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica, llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábados. Y ahora también podrá disfrutar de la Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes, nacionales e internacionales, forman parte de la Extra del domingo. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Pues bien, seguimos en Tribuna Política. Don Rolando, su respuesta. Cuando hablamos de liberación nacional, hay que hacer una separación entre liberación nacional, pueblo, donde la autocrítica fluye, la gente no tiene ambajes, señalan, reconocen, reconstituyen, y de liberación nacional de cúpula, donde estamos un sector que somos capaces de ver el tránsito en la historia, de reconocer paradas afirmativas y paradas negativas, de tratar de reconciliarnos con el pueblo, y otro sector que creen que todo lo que han hecho está bien y que hay que aplaudirles. Entonces, falta humildad y falta un reencuentro en la coherencia de lo que postulamos y lo que hacemos. Y cuando hablo de postulados no estoy hablando de las proclamas, estoy hablando de la primera carta fundamental, estoy hablando de que vamos a una campaña con un programa de gobierno y llegamos al gobierno a hacer lo contrario. Yo tengo un respeto profundo por Óscar Arias, y entre las cosas que le admiro es que Óscar Arias dijo: voy con el TLC, y a ese camino nos llevó. Bueno, el país votó que sí. Hay personas que pensamos diferente de él, pero cuando veo ese tránsito, aunque no me gusta porque tiene un sesgo hacia la derecha evidente, sí me gusta porque es coherente. El Partido de Liberación Nacional debería ir a la próxima campaña electoral con un menú mínimo que sea observable, determinable, medible, y que podamos decir 4 años después: nos comprometimos en estos 10 temas y están hechos o no están hechos. Cuando yo veo el ridículo del presidente de la República y toda su parafernalia inaugurando 3 carriles de un puente, ¿en qué hemos caído? Si este gobierno sabe que ese puente estaba diseñado y financiado para 8 carriles, le quitaron la tercera parte e inauguran la mitad de la tercera parte. Desde luego, cuando yo lo digo, quienes me están viendo de inmediato pensarán: claro, y cuando gente de ustedes ha inaugurado y puesto primeras piedras de cosas que nunca se harían. Reprochable, igualmente recriminable. Cuando le doy una crítica a este gobierno por la manipulación del tema del puente, no puedo dejar de criticar a esa Liberación Nacional por hacer las cosas incorrectamente. Pero eso lo hace usted, don Rolando, pero sus otros compañeros de partido no. Y pareciera que la tendencia es simplemente criticar al oponente, pero no reconocer los propios errores. Y mi pregunta iba justamente en el sentido de que eso no contribuye a la credibilidad de una clase política que ha venido cada día perdiendo más confianza y más credibilidad en la gente. Sí, coincido con usted. Hay compañeros que quieren maquillar la realidad. En mi caso soy más descarnado. Me duele muchísimo, porque yo habría querido que el partido siguiera aceptando. Pero un partido es una organización social hecha por seres humanos, por lo tanto susceptible de equivocarse. Lo que hay que hacer es el relevamiento de lo que ha estado bien, el señalamiento de lo que ha estado mal, desecharlo y corregirlo de manera absoluta y establecer los caminos claros que queremos. Me parece
que Néstor, un elemento sustantivo de cara al proceso del 2018, que es el que nos reúne hoy, es que José María y Antonio entiendan que si no unimos al partido, no hay partido. Y si no hay partido, el resultado electoral puede ser cualquiera. Y será responsabilidad de ellos dos, porque las autoridades del partido se han sido autocríticas. O sea, ustedes estuvieron a Fernando Zamora y no le tiembla el pulso para reconocer deficiencias. Jorge Patón igual, Marcos Cercone, Paulina Ramírez, tienen las mismas tesis, siendo las máximas autoridades del partido. Yo creo que hoy debemos testimoniar o no. Y un punto, y cierro, es que hay que ponerle atención también a los temas de comunicación. Así como ustedes y varios medios están haciendo un gran esfuerzo por acercarnos a la ciudadanía, yo no entiendo el arroz con mango que están haciendo con encuestas. Y ahora además, cualquiera de nosotros se mete a Facebook, activa Monkey, hace su propia encuesta y entonces la encuesta le da 1000-0 a favor. Claro. Me parece que deberíamos ser un poquito más serios en eso. Don Rolando, visualizando lo que usted decía del 4 de febrero de 2018, evidentemente usted siente que la apuesta de este país es el regreso de su partido al poder, idealmente con usted a la cabeza. Pero justamente ahora que mencionaba del riesgo de que eso no ocurriera desde su perspectiva, ¿a qué podría entonces estarse enfrentando el país? Y como usted señala, sus dos precandidatos, a los que usted aquí directamente está responsabilizando, si eso no ocurre, finalmente no logran conciliar y no logran llevar a buen puerto el proyecto del partido. ¿Qué pasaría para el país? No para el partido, sabemos que el partido perdería, pero para el país, de acuerdo a su perspectiva. Una imagen de terror. Les dije hace un rato que yo no descartaba que de aquí a 25 años los partidos fueran parte de la historia y piezas de museo. Falta un cuarto de siglo para ver eso. Pero si Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el PAC, el Frente Amplio, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana, Republicano Social Cristiano, y Nueva Generación no se afianzan en principios, en valores y en propuestas, aquí puede aparecer un torero improvisado en cualquier momento. Un poco al estilo Trump. Y estamos pagando la factura con este gobierno. Luis Guillermo Solís es un hombre bueno, es un hombre honesto, un hombre inteligente, estudioso. Incluso proveniente de su partido. No sabía nada de lo que era gobernar. Y se rodeó de gente calificada académicamente sin experiencia en administración pública. La administración pública es una especialidad, es una experticia. No se necesita ser presidente de la República para saber de administración pública, ¿verdad? Porque José María dice que como él ya fue, entonces hay que volverlo a poner, y eso me parece que es una injusticia. Ni se necesita ser un gerente como Antonio invoca que es para saber de administración pública. No, la administración pública hay que conocerla en diferentes dimensiones. Algunos tenemos la particularidad de haber estado en la Asamblea Legislativa y de haber estado en el Poder Ejecutivo, y eso nos da una visión integral. Luis Guillermo se rodeó de académicos y su curva de aprendizaje fue larguísima, interminable. Algunos concluirán los 4 años sin aprender. Eso se paga. Hoy yo veo algunos toreros improvisados y ni siquiera hay póliza para el país. Eso es peligrosísimo. El descontento es tal, y digamos la manera en que la gente se expresa muchas veces es: estamos hartos de lo mismo, estamos hartos de las promesas, estamos hartos de que digan esto, estamos hartos de que digan lo otro, y una vez en el poder se olvidan de todo lo que se dijo. Ok, ¿qué le hace pensar a Rolando González que lo que propone, que lo que dice llegando al poder va a ser así? Primero, yo no creo en el verticalismo. Es el camino más seguro para ir a un colapso social. Creo en las mesas de participación. Cuando me preguntan resultados de mi vida política, yo cito 2 que me llenan de orgullo. El sistema de emergencia 911. Pero no digo como un compañero, es mi ley. No, es el producto de la inteligencia de gente del sistema y de un diputado que acogió eso, preparó el proyecto, lo firmó con otro, y una asamblea legislativa que lo convirtió en ley y un presidente que la promulgó. Eso es un producto colectivo que se concreta. Cuando hablo de la transformación del IDA al INDER, ahí hay una parte que casi no ha trascendido. Esa institución es de la nueva generación, primero de distribución de riqueza, cosa rarísima,
en la era de los tratados comerciales, que todo es riqueza y concentremos. Y dos, alrededor de una mesa logré con todos los tributarios de impuestos ampliar la base y aumentar los impuestos a todos. Estamos hablando de gaseosas, de cerveza, de licores, de vinos, de importación de vehículos, de actos registrales. Todos me aceptaron la tesis porque era construir paz social. Sí se puede hacer cuando la gente se siente participada con respeto. Nunca renuncié a que yo era el presidente ejecutivo ni a que decidía la versión final para mandarla a la Asamblea Legislativa, pero todos se sintieron protagonistas. Así es la Costa Rica que yo gobierno. En ese caso, ¿cuál sería el rol entonces determinante de un presidente en esta realidad en la que hoy nos estamos moviendo? Tomar decisiones, ejecutar, negociar. ¿Qué específicamente debería ser ese elemento diferenciador, ese aspecto, ese valor agregado que lo haga, digamos, su signo distintivo? Recuerdan que les mencioné que en educación pensaba en una persona que tuviera palpitación de aula y que sepa de administración pública, no es simplemente que sepa de educación. Es lo mismo para el gobierno en general. Sería un presidente con naturaleza conciliadora demostrada, no en la cancha chiquita de la Asamblea Legislativa, ahí donde nos juntamos los mismos que todos los días nos vemos, eso es muy fácil. No, en la cancha grande, donde hay que juntar factores difíciles como el que les acabo de mostrar, o cuando pasamos la administración de doña Laura Chinchilla sin un solo conflicto de tierras, porque lo fuimos a atender en las comunidades y no esperando que estallaran en la sede del INDER. Ese sería un signo distintivo del gobierno. Participación, convergencia, encuentro, tolerancia, con una ruta trazada en muy pocos ejes, no haciendo una multitud temática donde todos nos perdamos. Don Rolando, usted habla del tema educación como una prioridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con infraestructura, que la gente dice ya no podemos más? ¿Y qué pasa con el tema de seguridad, que pareciera ser que vamos como el cangrejito hacia atrás, ¿verdad? Esos dos puntos, infraestructura y seguridad, ¿qué tiene usted para fortalecer en un posible gobierno? Como creo que nos quedan pocos minutos, voy a ser muy compacto. En infraestructura, para comenzar el desarrollo del país debe virar su eje. No podemos seguir pensando en el Valle Central. Vamos a resolver los problemas de San José, ¿cómo? Quitando carros, metiendo carros, haciendo túneles, no haciendo túneles. Hagamos la solución en la periferia y se reduce el problema en el centro. Concreto, el canal seco es una opción, hay que hacerle un paralelo para tránsito ordinario. La ruta del sur es una opción, no para mi gobierno, sino para dejarla programada. Los aeropuertos regionales deben consolidarse, esos son proyectos en concesión. La titulación en franja fronteriza y en franja costera requiere un proceso de constitucionalización, pero debe y puede hacerse. La educación dirigida hacia la ruralidad con infraestructura idónea para que la gente permanezca en esas zonas. El sistema de salud pública apegado a las realidades periféricas para que la gente no tenga que venir a hacer más colas y más presas y más multitudes en el Valle Central. Esas son acciones periféricas. Cuando llegamos al Valle Central, lo primero que hay que hacer es unir las islas del archipiélago. Aquí estamos hablando de La Platina. Miren, hay un puente que une San Rafael de Alajuela con Lindora, que debe valer como 1.000 millones de pesos. Con solo ese puente, la parálisis de Lindora debe reducirse en un 30 o 40%. Hay dos puentes, Bailey, que funcionan un día sí y otro no, que unen Santo Domingo vía Santo Tomás con la ruta 32 y Moravia. Esa construcción puede valer 2.000 o 3.000 millones de colones. Un puente a 3, 4 carriles ahí descongestiona toda la parte norte de Heredia y gran parte del noreste de San José. ¿A qué me refiero? Es a unir las islas que están dispersas en San José. En el Valle, en el área metropolitana, hacer una política de gobierno para desaparecer los puentes de una sola vía.
Muy bien, y quedará para después el tema de seguridad porque lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Así es que muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes en sus hogares. Recuerde que el video está en las redes sociales para que usted pueda verlo, o bien a las 11 de la noche el reprise de este programa. Así es que cordialmente invitados para mañana. Miércoles estarán con nosotros algunos presidentes de la juventud analizando los desafíos que tiene la juventud dentro de los procesos o de participación política. Así es que pasen un lindo día y hasta mañana si Dios lo permite.